¿Arrancamos? Sí, no hay problema. Bien. Dale. Bueno, en este caso, la mesa que me toca coordinar va a tratar sobre el acceso a la salud mental de las personas mayores, temática no menor este año, ya que las personas mayores quedaron en el grupo de riesgo extremo, en una situación de vulnerabilidad, no solo porque están expuestos a el COVID y fueron los más afectados, sino también porque la situación de aislamiento generó un abanico de fenómenos en el plano anímico importantísimo, y que hoy nosotros somos los encargados de acompañarlos. Lo hicimos durante la pandemia y ahora también nos estamos esforzando para poder estar a la altura de la circunstancia y que sorteen cual sea el síntoma que presenten de manera estable. Bien, en este caso nos van a acompañar en esta mesa la doctora María Laura Morino. Ella es médica especialista en geriatría y gerontología, diplomada docente en salud, representante provincial del Programa Nacional de Envejecimiento del Ministerio de Salud de la Nación, asesora médica de la Coordinadora de Políticas de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, médica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y directora médica de la Residencia de Larga Estadía de la Fuente del Sol 2 en La Plata. También nos va a acompañar el licenciado Mariano López, psicólogo, coordinador del Programa de Envejecimiento Activo y Salud de las Personas Mayores, y el señor Juan Ángel Canela, bioquímico y magíster en Salud Pública, director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, coordinador de ALAMES Argentina. Así que bueno, Laura, cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Paloma. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Me tendrías que permitir, Paloma, compartir la pantalla, o te lo paso a vos y me lo compartís vos, como gustes. No, espera que la que tiene la función Ahí Sandra de te comparte el Sandra host. es. Ah, perfecto. Fíjate que ya podés, ¿eh? Sí. Estaba poniendo el... Compartir pantalla, pingui. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. ¿Se ve? Bueno, ya me presentó, mi nombre es María Laura. Antes que nada quiero mandarle un gran saludo a Carlos Moreno, que es el director de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo, que hoy no pudo estar disertando por cuestiones de salud, pero bueno, es una persona muy querida, le mando saludos. Y por otro lado, quiero agradecer a la coordinadora de políticas de salud, que es la abogada Fernanda Crespo, a la cual asesoro médicamente, que siempre tiene claras intenciones de participar en jornadas de actualización de información y de absorber, por supuesto, experiencias nuevas que ayuden a crear políticas de salud acordes a la realidad actual de toda la población, incluyendo personas mayores. ¿Sí? El tema es la accesibilidad o el acceso a la salud mental de las personas mayores. Antes de hablar del acceso, el acceso que es posible o no a la salud mental de personas mayores, quiero dar como una introducción para que se pueda entender por qué uno tiene mayor acceso y otros tienen menor accesibilidad a la salud mental. La psicogeriatría se ocupa de identificar, evaluar, tratar y cuidar no solo a las personas mayores con trastornos mentales, sino a las personas que cuidan de esas personas mayores. Esto es algo que lo habrán visto en varias jornadas, por lo menos los que tratan personas mayores, lo que es el envejecimiento poblacional. Y acá marca claramente el envejecimiento poblacional en el territorio nacional argentino, que las proyecciones para el año 2050, como marca en el último renglón, van a ser un 16,2% de pobladores mayores a 65 años y un 4,3% de personas mayores a 80 años. Es un montón el porcentaje de personas mayores que van a estar en el territorio nacional, es altísimo. Esto claramente fue increciendo en el transcurso de los años, desde el año
2000 en realidad, incluso antes, y en Argentina no se pensaba mucho en la persona mayor. La realidad es que los pioneros en geriatría y en gerontología fueron los españoles y los chinos, y acá en Argentina todo llega como más lento, más tarde, más dificultoso. No se ponía en agenda a las personas mayores, siempre se le dio prioridad a otras cuestiones. Bueno, gracias a Dios, miren lo que digo, gracias a Dios, con la pandemia se puso en agenda a las personas mayores. ¿Por qué son frecuentes los trastornos psiquiátricos en personas mayores? Hay varios factores. Uno es la edad, ¿sí? Es más prevalente que personas con edad mayor a 60 años tengan trastornos psiquiátricos. Otros son causas biológicas, otras son causas médicas, y otra lo voy a dejar para el final porque a mi criterio son las que más importancia les doy como gerontóloga. La edad, mayores a 60, es un factor predisponente para tener trastornos psiquiátricos. Las causas biológicas comunes básicas son la disminución de la visión, de la audición, dificultades motrices y dolor, no es menor. Pacientes, la mayoría de las personas mayores tienen algún tipo de dolor, no importa el que fuere. Y en relación a las causas médicas, miren esto, las personas mayores consumen el 35% de las prescripciones de medicamentos. La mayoría consume entre 3 a 5 medicamentos por día. Estamos hablando de un promedio, hay algunas que consumen 10. El 60% de las visitas terminan con prescripciones de medicamentos. Y el 25% de las internaciones de personas mayores son por efectos adversos a esos medicamentos. Y las causas a las que yo le doy más prioridad son estas: causas sociosanitarias, causas económicas, psicológicas y vivencias previas, o sea, el pasado del viejo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Las cuestiones sociosanitarias no son menores, no es lo mismo una persona que vive en condiciones acordes, como podría ser con cloacas, electricidad, gas natural, a la que vive con una garrafa que no tiene gas natural o que no tiene iluminación. Personas, no es lo mismo la persona que vive en un departamento a la que vive en una casa con parque, no es lo mismo una persona que vive sola o que está viuda a la que vive con familia o con su pareja, no es lo mismo una persona que tiene recursos sociales o una familia contenedora a la que no la tiene, por el motivo que fuere, porque está alejado de sus hijos, porque viven en otro lado, porque no tuvo buena relación en el transcurso de su vida, porque no quiso, porque no tuvo la capacidad de entablar relaciones, no importa el motivo, pero es una causa, un estresor importante para generar patologías de salud mental en la adultez mayor. No es lo mismo una persona que vive en una casa propia a que vive en una casa alquilada, que de hecho incluso yo tengo pacientes que tienen que trabajar a los 70 años para poder llegar a pagar el alquiler porque cobran precisamente la jubilación mínima. Y esto es lo último, no es lo mismo una persona que cobra la jubilación mínima de 18.000 pesos de PAMI a la que cobra 50.000. Bueno, todos esos factores sociales, económicos, sanitarios, que influyen en la parte psicológica de la persona mayor y que han influenciado en la salud mental en el transcurso de toda su vida, son factores determinantes en la salud mental de la persona mayor. ¿Cuál es el síndrome neuropsiquiátrico más prevalente en la persona mayor? La depresión. De hecho, es un síndrome geriátrico la depresión. ¿Sí? ¿Y por qué lo nombro la depresión y por qué es tan importante? Está muy emparejada con la demencia. La demencia, nada menor, una patología que causa una dependencia tal que hace una movilización de recursos económicos y sociales tan grande que es difícil abarcar. Entonces, la depresión, que es la causa más, la causa más prevalente en personas mayores, puede causar demencia, y la demencia puede tener intercurrencias como es la depresión. Están muy emparejadas. Obviamente que la depresión incluye la edad, como lo dijimos anteriormente, y enfermedades, todas las enfermedades y medicamentos pueden causar depresión, o la depresión puede llevar a otras enfermedades psicosomáticas y a enfermedades que causen la toma de medicamentos.
la demencia más frecuente en personas mayores es la enfermedad de Alzheimer. El 70% de las demencias en personas mayores es Alzheimer. Una patología que causa, como dije anteriormente, una dependencia muy grande por parte de la familia, de los servicios de salud, de los consumos en medicamentos, de los consumos en relación por parte de la familia, relación de consumos de energía, de asistencialismo, de todo. Es sumamente dependiente la demencia. Y la depresión en pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer llega hasta un 22%. O sea, además de tener demencia, tiene una patología depresiva asociada, en el 22% de los casos. Miren qué sencillo, o por lo menos lo que yo hago en el consultorio, o lo que hace un psiquiatra o un psicólogo, para hacer una entrevista psicogeriátrica y poder evaluar la salud mental de un viejo. Es imprescindible contar con la información de un tercero, ya sea un familiar, un allegado, lo que fuere. Primero es el familiar con el paciente, en la misma entrevista. Luego es el paciente solo, luego el familiar o el allegado solo, y por último nuevamente los dos. Esto lo dice Sergio Strejelevich el año pasado en un posgrado de psicogeriatría, que menciona los elementos de alta tecnología necesarios para diagnosticar un trastorno afectivo o un trastorno de salud mental. Cuando lo vi yo dije, qué fenómeno, porque es tan sencillo en realidad, algo tan sencillo como es escuchar al paciente, algo tan sencillo y tan difícil, con las cuestiones de que no tengo tiempo, de que los turnos son uno tras del otro, de que no me da la vida para atender. Entonces, digo, con el conocimiento que uno tiene, con un bolígrafo y un anotador y 2 sillas, una para el paciente y otra para el allegado o el familiar. Esto es lo que yo necesito para hacer un diagnóstico en un paciente que tenga una patología de salud mental. Bueno, el Global Council on Brain Health y la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine, que es el Consejo Global de Salud Cerebral, y la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, habla claramente de los beneficios documentados sobre la salud cognitiva y la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. Cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, y es difícil implementar, que es aumentar o incentivar la actividad física, una dieta equilibrada, actividades de estimulación cognitiva, un buen dormir y relaciones sociales e integración social. Estamos hablando de una mirada interdisciplinaria que es fundamental para atender a una persona mayor. Acá no lo tiene que atender ni solo el médico, ni solo el psiquiatra, ni solo el neurólogo o el psicólogo, no. Es el equipo interdisciplinario lo que hace a un buen diagnóstico y a un mejoramiento de la calidad de vida de la persona mayor. ¿De acuerdo? Tenemos que dejar de lado la parte biologista del médico, en el que quiere solamente prescribir o evaluar la parte médica y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene? El 50% de las consultas en mi consultorio no son cuestiones médicas, son cuestiones que necesitan ser escuchados, psicológicos. Hay que aprender a incluir a otros profesionales como trabajo social, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas. O sea, estamos hablando es la única forma, kinesiólogos, es la única forma, perdón si me olvido de alguno, pero es la única forma de abarcar globalmente y de manera gerontológicamente integrada a la persona mayor para que tenga una buena vejez. Y es tan difícil incorporar esto, digo yo. ¿Tan difícil es incorporar esto? Cuesta, no saben lo que cuesta. Llamar por teléfono a colegas profesionales de la salud no médico para poder trabajar en equipo cuesta. Siempre el que le cuesta más es al médico neurólogo, al psiquiatra. Tengamos en cuenta que un paciente con una enfermedad por salud mental no necesariamente tiene que ir a un psiquiátrico. No va a un neuropsiquiátrico. Puede ir a una institución de larga estadía, que eso después va a hablar Juan Canela, que es especialista en el tema de instituciones,
puede ir a una institución de larga estadía con un abordaje interdisciplinario gerontológico que lo atienda para la demencia, para los trastornos conductuales característicos en la demencia, para una depresión, una psicosis. No es un paciente con demencia que tiene trastornos conductuales o psicóticos, no tiene que ir necesariamente a un neuropsiquiátrico. Necesitamos mayor cantidad de residencias de larga estadía. Y en la provincia, lo va a hablar Juan después, hay muchas privadas, pero no tenemos la accesibilidad a residencias de larga estadía provinciales. Sí hay municipales, pero no hay provinciales. Entonces, por lo menos desde parte de la Coordinación de Políticas de Salud, dice que todos en esto que estamos en el Ministerio estamos tratando de crear políticas públicas que se puedan mejorar, que puedan incluir a las personas mayores en centros de día o en instituciones de larga estadía, y que se le pueda dar una respuesta al viejo que no tiene dónde ir, que llegó a viejo con una demencia, no tiene familia y no tiene dónde ir, y necesita personal capacitado para poder atenderlo. Tenemos que poner en agenda estas cuestiones. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es la Ley 27360, que fue publicada en mayo del 2017, en uno de los puntos habla sobre los deberes del Estado, y una de las cuestiones que habla son los derechos a la salud, incluyendo la salud mental. Ahora, ¿todas las personas envejecen de la misma manera? Claramente que no. Hay personas que están muy bien físicamente y muy mal de la salud mental, y viceversa, que están muy bien de la salud mental y muy mal físicamente. Así que dejemos de decir a los viejos que son como niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen una evolución predecible. El niño, vos sabés que a los 3 años va a empezar a balbucear, que mira, a los 9 años, a los 9 meses se puede llegar a sentar, más o menos, al año más o menos 2 meses empieza a caminar y tiene una evolución predecible. En algún momento va a dejar los pañales. Los viejos no son como niños. ¿De acuerdo? Hay pacientes que necesitan pañales a los 60 años y hay pacientes que no necesitan pañales nunca. Hay pacientes que los podés tratar de una determinada manera porque la salud mental lo amerita, y otros que no le podés directamente hablar y lo tenés que tratar. Entonces, no son como niños, son totalmente individuales, y cada persona mayor es totalmente diferente. Acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Pepe Mujica y Steven Tyler, un expresidente de Uruguay con un cantante estadounidense, las vivencias que han tenido estas personas, los estresores que han tenido estas personas en el transcurso de su vida, uno con la carga política, otro con shows en vivo. A ver, no envejecieron de la misma manera. Y seguramente las patologías psiquiátricas que aparezcan o no en estas personas cuando transcurran los años van a ser diferentes. Y el abordaje debe ser diferente. Así que necesitamos crear políticas públicas que puedan abordar la totalidad de las problemáticas de las personas mayores. También es importante que no todos los médicos ni los enfermeros atienden de la misma manera a los viejos. Hay médicos que atienden de una manera y necesitan la parte más medicamentosa, y hay otros que hacemos, por ejemplo, la parte gerontológica interdisciplinaria. Miren esta enfermera cómo lo está retando a un paciente que está en silla de ruedas, diciéndole, escuchá las advertencias del médico. Tengamos en cuenta que cuando el paciente está lúcido y yo le tengo que prescribir un medicamento, tengo que consensuar con el paciente si está de acuerdo con la toma de ese medicamento. No es yo te prescribo y pum, toma esto cada tanta cantidad de tiempo. No. El paciente que está lúcido debemos consensuar el tratamiento, ¿de acuerdo? No es tomá lo que te doy y se terminó, ¿de acuerdo? Los que no están de acuerdo, los que no están en condiciones mentales de hacerlo, por supuesto que uno interviene para evitar que tenga complicaciones ese paciente o evitar una agresividad. Pero hay que tratar de consensuarlo. Estrategias provinciales que se creó desde el Ministerio de Salud de la provincia para la atención en salud mental de las personas mayores, el acceso a la salud mental en personas mayores en época de pandemia, fueron varias. Después hablarán mis compañeros, pero bueno, a grandes rasgos se crearon herramientas para la promoción de los derechos de las personas mayores
incluyendo el empoderamiento y la democratización de los cuidados de la vejez. Se realizaron formación para personal de residencias de larga estadía, eso se lo dejó Juan, y herramientas psicológicas para afrontar la pandemia. Se creó un 0800 que no solo estaba destinado para que la persona mayor desde su domicilio pueda llamar telefónicamente a un número, a un 0800 y pueda ser atendido, se puedan atender la ansiedad que tenía en ese momento, la angustia, la incertidumbre que llevó al aislamiento por el COVID-19. El no podés salir porque tenés más de 60 años. Entonces, todo eso, se crearon estrategias en el ministerio acordes a tratar de paliar un poco la angustia que tenían las personas mayores, no solo en el domicilio, sino también en las instituciones, porque se han atendido de manera telefónica a personas mayores que estaban lúcidas y que estaban en residencias geriátricas. De hecho, se lanzó en el transcurso de todo el año un libro que se llamaba Cosa de Grandes, en donde en el fascículo 16 habla claramente de las personas mayores y la salud mental, ¿sí? Y este fascículo estaba dirigido no solo a personal de salud, estaba dirigido a la población mayor en general, a las personas mayores de 60 años, estén o no estén institucionalizadas, estén en el domicilio o en donde fuere, de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hablaba sobre las recomendaciones para el cuidado de todos en época de pandemia, el acompañamiento telefónico, como les mencioné anteriormente, del 0800, y entrevistas con personas mayores, colaboración para el uso del celular, buscar alternativas para investigar la tecnología. Incluso yo acá en el consultorio, que nunca dejé de atender, les empecé a explicar a pacientes cómo utilizar el correo para las recetas, cómo manejarse de la mejor manera posible con la tecnología. Convengamos que son personas que están lúcidas, pueden aprender, no importa la edad que tengan. Entonces, pongamos en agenda, por favor, todos, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires, me incluyo, políticas públicas, que podamos crear políticas públicas para abordar de manera interdisciplinaria las necesidades de las personas mayores. Así que bueno, esto le doy fin, no quiero aburrirlos, no quiero pasarme del tiempo y quiero darle pie a mis compañeros que han también trabajado mucho en el ministerio por el tema de las residencias y desde el programa de personas mayores durante todo el año y siguen laburando. Esta es la portada de bueno, Laura. Esta es la portada de uno de los libros, con eso termino, es el fascículo 16. ¿Sí? Este es uno de los fascículos. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu aporte. Me queda resonando esto que remarcaste de la importancia en que uno, como profesional, no tome a la persona mayor que consulta como un objeto de estudio clínico, sino que se preste a interactuar con otros profesionales, pero lo más importante y determinante también poder incluir a quien acompaña a esta persona a consulta, ¿no? Para enriquecer el abordaje in situ y también el abordaje a largo plazo, ¿no? El pronóstico del que consulta. Me pareció muy interesante eso. Y lo otro también, agregar por ahí, vos hablaste de un dispositivo a gran escala de contacto a las personas mayores. Nosotros a nivel municipal también creamos un dispositivo de seguimiento a nuestros viejos, como mencionaste vos, Realmente. en donde 2 counselors de nuestro equipo se ocupan de contactarse telefónicamente con aquellas personas que requirieron de nuestra asistencia en el marco de la pandemia. Excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Laura. Sigue la timidez. Bien, bueno, entonces le vamos a dar paso al licenciado Mariano López. Bueno, muchas gracias por la invitación a estas primeras jornadas. Ahí la presentación ya me la realizaste vos. Soy licenciado en Psicología y además soy uno de los coordinadores del Programa Provincial de Envejecimiento Activo y Salud de las Personas Mayores, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ahí el nombre de nuestro programa ya introduce 2 conceptos, un poco jugando
con esta presentación que hizo Laura, ¿no? Bien conceptual, bien teórica, que me parecía importante trazar mis palabras en función de complementar lo que ella venía diciendo, ¿no? Ahí introduje el concepto de envejecimiento activo y salud. Nosotros desde el programa, ¿no? Planteamos como marco teórico, porque entendemos que el posicionamiento nuestro como programa, la construcción de un marco epistemológico, un marco teórico, de alguna manera orienta y define el abordaje. Un poco para plantearles la ubicación de nuestro programa dentro de la estructura ministerial, y eso también va a ayudar a reforzar esto que venía diciendo. Nosotros estamos dentro de una dirección que históricamente se llamó Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, y que ahora cambió el nombre y le sacó lo de crónicas y le agregó lo de prevención, ¿no? Ahora se denomina Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Esa simple renominalización, renombrarlo de otra manera, tiene por detrás, digamos, un posicionamiento totalmente diferente al nombre predecesor, porque no se interviene desde la cronicidad, desde la enfermedad establecida, sino lo que se pretende es, desde la estrategia de la promoción y prevención, anticiparse de alguna manera a las enfermedades crónicas. Y nosotros como programa, como área de las personas mayores, nos inscribimos en esa lógica, ¿no? Ahí Laura un poco estuvo nombrando los beneficios que tienen diversas actividades, diversas estrategias para, de alguna manera, llegar al envejecimiento de una manera activa, saludable. Ahí introduzco el concepto de envejecimiento saludable, ¿no? Con las capacidades funcionales de las personas totalmente activas, lo que tiene que ver con la vinculación con los otros, lo que tiene que ver con las necesidades básicas satisfechas, con la vincularidad. Entonces, están inscritos en una dirección que tiene otros programas como el de cesación tabáquica, el de hipertensión, el de diabetes, el de actividad física. De alguna manera nos ayuda a complementar y a presentar nuestro programa desde una lógica que pretende llegar a la vejez de la manera más saludable, ¿no? Ahí también, como bien dijo Laura, un poco lo que trajo aparejado el COVID, creemos que trajo dos cuestiones aparejadas. Una, nos puso a todos los equipos de salud, a todos los profesionales, técnicos, quienes estamos en el campo de la salud, a abocarnos exclusivamente, por así decirlo, a la contingencia COVID. Nuestro programa, como bien decía antes, se inscribe desde una perspectiva de la promoción y prevención, desde una posición que pretende y que entiende a la salud desde una perspectiva integral, multideterminada, multicausal, una crítica hacia el modelo médico hegemónico, hacia el biologicismo, hacia la explicación biologicista de la salud, ¿no? Acá en los disertantes anteriores se hizo un cuestionamiento, y que nosotros en el campo de las personas mayores también lo vemos mucho, que es la medicalización de la vida, ¿no? Esta hipermedicalización sistemática. Ahí Laura mencionó algo que me parece interesante traerlo, ¿no? Lo que trae la nueva ley de salud mental en consentimiento informado, esta idea o este preconcepto de no abordar a la persona mayor como un niño, aniñada, desde una perspectiva aniñada, sino plantearlo como un sujeto de derechos, como un sujeto que tiene la capacidad de decidir y de hacer en función de sus propios intereses. Y ahí, en lo que hace estrictamente a la medicalización, juega muy importante el rol del consentimiento informado, la cuestión de dialogar, conversar, informar los, digamos, efectos que tiene una institucionalización en una persona mayor, ¿no? Ya que se nombró a las residencias de larga estadía, ya que está Juan acá presente. Todos esos son conceptos que nos parece interesante poder plantear y desde el cual posicionamos a nuestro programa. Creemos que la lógica hospitalocéntrica es una lógica que de alguna manera hay que deconstruir si pensamos que la intervención, en este caso hacia las personas mayores, se debe hacer en la comunidad, se debe hacer focalizada en el individuo. Es fundamental la construcción de las redes vinculares, de los espacios de contención, de participación, de integración hacia las personas mayores, tales como son
los clubes de barrio, las ONG, asociaciones civiles, los centros de fomento. Creemos que todos esos dispositivos, esos espacios son fundamentales, ¿no?, para que las personas mayores realmente estén no solo incluidas, sino integradas en la comunidad. Quizá lo que vemos, amén de, o gracias a estos dispositivos virtuales que nos permiten conectarnos con distintos puntos de la provincia, es que la realidad nos indica que en las localidades pequeñas, de no menos o no más de 10.000 habitantes, existe una red vincular, una red que contiene e integra de mejor manera a las personas mayores, pero bueno, esa realidad se ve trastocada, es de otras particularidades en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde no existe una cantidad suficiente de este tipo de espacios, de este tipo de dispositivos que contengan a las personas mayores. Y como bien se expresaba anteriormente, vamos en un ritmo de aceleración del envejecimiento poblacional muy marcado, ¿no? Donde si de alguna manera pretendemos anticiparnos, pretendemos plantear políticas, es el momento de empezar a dar estas discusiones. Entendiendo que hoy en día, en el último censo, 1 de cada 10 personas, o sea, el 11% de los 16 millones de bonaerenses, tenía más de 65 años, pero llegado al 2050, este número se va a ver duplicado. Cerca de 1 de cada 5 personas van a ser mayores de 65 años o más. Eso, de alguna manera, nos plantea un desafío, no solo a nosotros como programa, sino, digamos, a todos los otros programas que integran a nuestra dirección, a quienes estamos abocados al campo de las personas mayores, porque de alguna manera tenemos que no solo pensar políticas hacia las personas mayores, sino también, esto que dijo Laura en su momento, que Juan estuvo llevando adelante, lo que es la capacitación permanente y actualización de los equipos de salud que abordan a las personas mayores, ¿no? Muchos equipos, muchos profesionales se han formado con paradigmas anteriores, ¿no?, hace 20, 30 años, y que de alguna manera necesitamos ir revisando ciertas prácticas, ir revisando determinados marcos epistemológicos, marcos teóricos, para un real trabajo interdisciplinario, gran desafío que tenemos por delante. Como programa, les decía, este es nuestro marco teórico, pero ¿qué trajo aparejado el COVID? ¿No? Retomando lo que decía anteriormente. Por un lado, nos puso a todos los equipos de salud a estar abocados en la tarea, y nosotros, particularmente como programa, nos trastocó esto que propulgamos, propiciamos, porque se volvió de alguna manera una lógica más hospitalocéntrica, porque el gran financiamiento que trajo aparejado la pandemia fue financiar los grandes hospitales, financiar las prácticas más de atención y de cuidado, y no tanto a lo promocional, no tanto a las campañas de anticiparse, ¿no? Eso trajo un poco aparejado el COVID. Pero también trajo, como bien dijo Laura, poner en agenda, en el centro de la mesa, la situación de las personas mayores, que quizá muchos veníamos militando en los últimos años, en el último tiempo, pero de alguna manera siempre terminaba en los márgenes de lo más de las situaciones de agenda. Y bueno, la pandemia trajo eso. Entonces nosotros como programa, en esa coyuntura, un poco nos hemos puesto a dar esa respuesta, no tanto desde lo que promulgamos como marco teórico, pero sí desde lo urgente y necesario, y como fue la participación de una mesa interdisciplinaria, como fue la participación de estos espacios que bien nombró Laura, la elaboración de la revista de Cosas de Grandes, que no solo fue un material específico para las personas mayores institucionalizadas, sino también para las personas mayores de la comunidad, donde hubo una educación digital para las redes sociales, etcétera, etcétera, participando también junto a Fiscalización Sanitaria en una fuerte tarea de ir sistematizando la campaña de la vacunación antigripal y antineumocóxica en los primeros meses de la pandemia, lo que fue la asistencia, porque como programa hemos construido también gracias a los dispositivos virtuales una red con las distintas regiones sanitarias,
que ustedes bien saben, son 12 regiones sanitarias las que componen a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cada una de ellas nuestro programa tiene una referente que a su vez coordina con los distintos municipios. Mediante esa red la hemos puesto a disposición un poco para llevar la asistencia en cuanto a lo más urgente que se necesitó: la vacunación, la entrega de los protocolos de utilización de elementos de protección personal, las nuevas prácticas para los equipos de salud. Como bien dijo Paloma, el campo o la población de personas mayores es la más vulnerable, la más golpeada, ¿no?, por esta enfermedad, y de alguna manera todos los recursos se pusieron en función de eso. Ahora, con el transcurso de los meses y habiendo pasado los primeros 6 meses, un poco se pudo ir poniendo de pie el sistema de salud, se pudo dar las primeras respuestas, y nosotros exclusivamente como programa un poco pudimos empezar a desembarcar con los objetivos trazados inicialmente. Y ahora les voy a contar un poco eso, que alude a la perspectiva de salud mental, que alude a qué pretendemos como programa. En aquellos municipios quizá que estaban transitando la fase 5, que la situación epidemiológica así lo permitió, empezamos a trazar distintas estrategias que tienen que ver con la atención primaria de la salud, la prevención y promoción, entendiendo que, por un lado, debemos construir y reforzar la red vincular de las personas mayores, un poco para combatir esto que dijo Laura, que es un fenómeno que se da con mucha prevalencia en las personas mayores, la depresión, ¿no?, los duelos. Por una edad cronológica quizá estos fenómenos se dan más, lo que es la jubilación como proceso vital que requiere de una elaboración psicológica. Y bueno, en ese sentido hemos ido construyendo con algunos municipios perspectivas que hacen a la promoción. Ahora les voy a contar un poco qué planteamos. Planteamos, por ejemplo, empezar a elaborar una guía de autocuidado, ¿no?, entendiendo que la esfera que hace a las personas mayores institucionalizadas ya estaba cubierta por distintas líneas de trabajo, ¿no?, fiscalización sanitaria, epidemiología, PAMI, pero bueno, queda por fuera un conjunto de la población de personas mayores sin cobertura, sin que llegue a alguna política específica. Entonces, empezamos a elaborar una guía de autocuidado, ¿no?, entendiendo este concepto de que la propia persona mayor debe ser la responsable de su propia salud, ¿no?, que sea fomento de su propia individualidad, de que pueda revalorizar sus propios intereses, no posicionándonos en la posición de que uno tiene el saber y la persona mayor es asume el lugar pasivo. Esa guía de autocuidado ya está pronta a salir. También venimos elaborando con un tema que se abordó en estas últimas jornadas, que tiene que ver con empezar a sistematizar y a unificar la historia clínica de las personas mayores. Quizá esto se está logrando con lo que son las infancias. En los últimos tiempos se ha logrado unificar la historia clínica pediátrica, pero en el caso de las personas mayores está muy fragmentada, está muy disgregada. Como bien decía Laura, las intervenciones son disciplinares, fragmentarias, entonces uno interviene desde la mirada clínica, el otro desde la mirada de la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pretendemos es crear desde el programa un instrumento que unifique la historia clínica. ¿Qué otra propuesta tenemos? Queremos firmemente fortalecer el rol de los equipos de salud del primer nivel de atención. Para eso también estamos elaborando una guía que sintetice, que oriente aquellas prácticas que deben exigir, pedir los equipos de salud de los CAPS, de las postas sanitarias, hacia las personas mayores, ¿no? Algunos estudios son anuales, otros cada 5 años, pero de alguna manera ser un instrumento que sea comunicación oficial, y mediante ese instrumento un poco cumplir otros objetivos secundarios, que es democratizar la posición de poder en estos establecimientos, donde quizá muchas veces hemos diagnosticado una asimetría, donde el médico clínico se ubica, por así decirlo, en un escalafón por encima del trabajador social, del psicólogo. Bueno,
de alguna manera homogeneizar, democratizar estas asimetrías de poder, establecer los roles y funciones de cada profesional interviniente en la tarea, y eso de alguna manera se cumpliría con esta guía. De la misma manera serviría para cumplir el objetivo de la referencia y contrarreferencia, ¿no? Gran desafío que siempre planteamos y que tenemos por delante, los establecimientos del primer nivel, cómo se van a referenciar con los del nivel secundario, ¿no? Cuando se exigen de alguna manera estudios de alta complejidad, bueno, cómo va a ser luego el seguimiento, cómo va a ser la devolución de esa información. Eso lo estamos de alguna manera trabajando con esta guía, que es un primer puntapié y que pretendemos plantear para adelante. También otra de las cuestiones que creemos necesaria, ¿no? como programa, y que un poco estos espacios de encuentro y discusión propician, que es problematizar la situación. Y aquí quiero traer una serie de puntos que nos parece interesante poder planteárselos a ustedes, que nosotros ya lo tenemos planteado como desafíos a abordar, que tiene que ver con la sexualidad en las personas mayores, ¿no? Sobre todo en las personas mayores que están institucionalizadas, el desarraigo, sobre todo en aquellas situaciones donde o bien la familia de la persona mayor migra hacia otra localidad, o cuando la persona mayor se va a vivir a una residencia de larga estadía, cómo y qué estrategias podemos hacer, entendiendo la dimensión de la salud mental. ¿Cómo podemos sostener, propiciar y mantener estos espacios tan necesarios que sirven como construcción de vínculos? Porque de alguna manera, si abordamos a la salud mental de las personas mayores, creemos necesario no solo el abordaje de las patologías, como bien mencionó Laura antes, sino también la salud mental en el sentido amplio, ¿no? Como parte integral y fundamental de la salud integral, que la persona mayor se sienta útil, que se sienta parte de la sociedad, que esté integrada, que esté vinculada, y bueno, ahí las canchas de bocha, los centros de fomento, los clubes de barrio donde se van a jugar a las cartas, etcétera, etcétera, todos esos espacios hay que sostenerlos y mantenerlos. Gran desafío para eso en las grandes localidades, vuelvo a repetir. Quizá en los pueblos, en las localidades más chicas, se sostiene, pero en las grandes ciudades, no. El tema de las violencias hacia las personas mayores, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia institucional, un gran debate que nos tenemos que dar en torno a eso, porque hay muy poco desarrollo acerca de las violencias sufridas por personas mayores. Y el gran tema que tiene que ver con la participación en estos espacios de los hombres. Si ustedes han participado o se han acercado a algún espacio que nuclee, aglutine a personas mayores, van a ver que la gran tasa es de mujeres. 9 a 1, 8 a 2, es gran cantidad de mujeres. Si bien la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, no explicaría este fenómeno. Hay algo que impide que los hombres se acerquen a estos espacios a participar. Todavía estamos diagnosticando y evaluando a qué se debe ese fenómeno, si es producto del machismo, si es producto de que estos espacios no han logrado construir estrategias convocantes hacia ellos, pero bueno, la realidad nos indica que hay una gran cantidad de hombres que no se pueden integrar, incluir en estos espacios tan vitales y tan necesarios. Ya lo dijo Laura, ya lo hemos mencionado, ya es de público conocimiento que la vincularidad, que el encuentro con un otro es fundamental para las personas mayores. Así que dejo eso como interrogante, como cuestionamiento, lo tenemos como un elemento a trabajar y abordar, en la medida, obviamente, como decía antes, este fue un año muy complejo, hemos ido dando respuesta a lo urgente y necesario, pero de alguna manera vamos desplegando, en la medida de lo que se puede, estas cuestiones que hacen más al enfoque de lo preventivo, más a la cuestión de la salud integral. Así que con eso finalizo, dejando estas preguntas abiertas, quizá para recogerlas para un segundo momento. Gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias. Qué importante esto que decías de empoderar a nuestras personas mayores y no refugiarnos en medicamentos para el simple hecho de que no molesten, ¿no? De poder darles herramientas para que en su proceso del ciclo vital puedan lidiar con su circunstancia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Mariano en relación a lo que estuvo hablando, los programas que presentó.
Bien, bueno, Juan, te damos la palabra entonces. Bueno, les agradezco la invitación, agradezco la participación de todos, y agradezco el esfuerzo tuyo, Paloma, para coordinarme, cosa que yo llevo una vida tratando de hacerlo y no lo he logrado, pero vamos por ello. Es increíble, hacía tiempo que no me invitaban o no participaba en alguna charla donde no estuviera relacionada con el COVID, que fuera acceso a la salud mental de las personas mayores. Pero yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, y todos terminamos hablando del COVID. Pavada de circunstancias si las hay, ¿no? Y en realidad, yo también tenía programado comenzar la charla en función de esto, porque yo lo llamo que fue como un virus linterna, que vino a iluminar cosas que estaban invisibilizadas, que vino a levantar una alfombra donde abajo escondíamos un montón de cosas, sobre todo en las políticas sanitarias. Y no por casualidad, las poblaciones vulnerables fueron los adultos mayores, fueron las cárceles, fueron las villas, toda población que no era productiva para este sistema. Era población de descarte, en cierta manera. Entonces, es cierto que el COVID nos vino a iluminar esto, vino a decir que había vulnerabilidad en cierta parte de la población, y es fundamental, yo creo que es un deber ético que nos debemos, reflexionar y replantearnos el cuidado, sobre todo los que trabajamos en salud, el cuidado de estas poblaciones. Entonces empezamos a ver que hay mucho por hacer, que hay mucho que se hacía y se hacía de manera medio extraña. A mí me llamó la atención, yo ahora, el 14 de diciembre va a ser un año que estoy a cargo de la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización, y una de las primeras cosas que me aterró cuando me senté en el escritorio fue saber que había alrededor de 3.000 geriátricos en su residencia de la Secretaría de Personas Mayores funcionando, y solo 933 estaban habilitadas. Eso hablaba mal del ministerio, pero también hablaba mal de la sociedad, también hablaba en cierta manera mal de los familiares, que ni siquiera dejan a un adulto en un lugar, se toman el trabajo de averiguar si está habilitado o no por el ministerio, o por ahí ni se sabía que podía estar habilitado. Pero digamos, eso es un indicador social muy importante. Y yo tengo una mirada, por eso le había pedido a Paloma esto de la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, es ALAMES, es una forma de ver la salud no a través de determinantes biológicos, sino a través de los determinantes sociales, a través de la epidemiología crítica y no de la epidemiología clásica, a verlo a través de la determinación social. Entonces, todas estas cuestiones me iban marcando, en cierta manera, digamos, cuál había sido la determinación social durante todo este tiempo en los adultos mayores. Por otro lado, la realidad nos marcaba que hay un aumento de la expectativa de vida, como bien mencionaron los profesores anteriores. La pirámide poblacional empieza en el mundo a invertirse, ya no es la clásica. Por otro lado, tenemos familias menos numerosas, ¿no? Es decir, menos manos de cuidado dentro del ámbito familiar. Y la solución que se ha dado es la tercialización de los cuidados o la institucionalización de la vejez. Cosa que me llama mucho la atención, porque yo pensaba, ¿cuáles son las poblaciones dentro de una familia, dentro de una casa, que requieren más cuidado? Y
deben ser los menores, los niños y los adultos mayores. Ahora bien, nadie se le ocurre llevar a un niño, institucionalizarlo de manera tal que te voy a visitar el fin de semana, ¿no? Sin embargo, está naturalizado que un adulto mayor sí puede ser. Y ahí hay todo un costo, y un costo que repercute en la salud mental. Y si repercute en la salud mental, de una manera repercute en la salud física, repercute en la salud total. Porque una persona para entrar a una residencia de larga estadía debe desociabilizarse, ¿no? Debe resociabilizarse con personas que no conocen, pierde su almohada, su colchón, sus olores, su comida, pierde toda esa construcción que durante años le llevó a saber qué rinconcito de la casa uno disfrutaba, y de pronto se pierde absolutamente todo eso. Pierde algo que es fundamental, que es el contacto con con otras generaciones, con personas de otras generaciones. Entonces, pierde el legado. Uno crece, ¿no? Va coleccionando historias y de pronto no tiene a quién contárselas, porque escucha las mismas historias entre nosotros. Entonces, esa pérdida de legado me parece que es una de las cuestiones, como hablaba Laura, de la depresión. Hay muchas cosas para rever. Ahora bien, ¿qué tenemos como cuidado? Tenemos la residencia de larga estadía, tenemos los hogares de día y tenemos los hogares sustitutos. Los hogares sustitutos son familias que pueden albergar 3 o 4 personas y lo hacen, tienen menos exigencia y lo hacen en un ámbito mucho más familiar, menos institucionalizado. Ahora, es muy raro ver que digamos, el abanico del cuidado es más amplio que una residencia de larga estadía, pero se centraliza casi solo ahí en la residencia de larga estadía. Y también hay una cuestión, claro, no hay una oferta del mercado de los otros tipos de cuidados. Y no nombro, mejor dicho, nombro el mercado a propósito con un peso muy grande. En Europa, nosotros, la sociedad eurocéntrica que siempre estamos mirando allá, digamos, ahora quedó descubierto un montón de errores de ese modelo que nosotros siempre tomamos. El tema de la residencia de larga estadía de personas mayores fue tremendo en el tema de pandemia. Los otros días estaba en una charla que hacíamos desde Alame con una asociación europea que es, digamos, la hermana gemela, y un español contaba que la mayoría de los geriátricos de este tipo de residencias son cadenas pertenecientes a multinacionales. Entonces, me hizo muchísimo ruido y empecé a buscar en internet, y si uno pone mercado de la tercera edad o nichos de negocio de la tercera edad, es impresionante la cantidad de páginas que hay. Más en Europa. Me pone mal, me desborda esto, porque realmente, digamos, nos está marcando que hay un envejecimiento de la población. Lo estamos viendo venir. No tiene sentido en la actualidad que haya hospitales agudos, cuando las patologías son crónicas casualmente por esto, pero hay la mayor nominación de hospitales, de hospital agudo de tanto. Hay un montón de cuestiones culturales que estamos con pasos muy lentos para avanzar, y esto crece tremendamente, y crece la población y crece la problemática que no le estamos dando. Entonces, ahí es donde se mete el mercado y da cierta respuesta.
Pero lógicamente el mercado, la respuesta no pasa por la equidad, ¿no? Pasa por una estratificación y pasa por una estratificación que depende del poder adquisitivo. En Europa, que por una cuestión de bienestar social después de la guerra había logrado sistemas de salud y de contención y de pensiones y jubilaciones más o menos clásicos, esto los últimos años, digamos, el mercado en Estados Unidos se saturó y salió por Europa, salió por Latinoamérica. El gobierno anterior trató de imponer la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que era un sistema de seguro. Todo esto fue rompiendo y corrompiendo ese bienestar social que se había logrado. Eso ha repercutido en los adultos mayores. La problemática avanza, el mercado avanza por otro lado, pero avanza en un sentido contrario a las soluciones que los adultos mayores están necesitando. Yo creo que el nivel, digamos, la concepción de cuidado, el cuidado en sí, que el cuidado es mucho más amplio que el curar. Digamos, la salud está en una mirada de curar, cuando en realidad es de acompañamiento, de alivio, es mucho más amplio. Bueno, el cuidado debe tener una dimensión política en esto. Es fundamental salir a replantearse, reflexionar, y esto se lo debemos al COVID en cierta manera, que quitó ciertas máscaras y ha mostrado una realidad, y debemos, no es casualidad que haya un montón de establecimientos de larga estadía no habilitados, despejados. No es casualidad cuando empiezo, me funciona, a los 2 meses aparece esto, empezaron como es una dirección de registro, Juan, ¿cuántas camas de terapia intensiva hay? No hay datos. Ahora, si no queríamos una salud pública, no necesitábamos dar datos, porque el dato es el que da el conocimiento, y con el conocimiento podemos planificar, y planificando podemos hacer crecer la salud pública y fortalecerla. Bueno, el hecho de no haber datos, el hecho de no haber habilitaciones, eso marca una cultura del cuidado público. Por eso estoy poniendo el cuidado como dimensión política y apuntar ahí para entre toda la población con mayor mirada en las poblaciones más vulnerables, como es el tema de la población de adultos mayores. Esta terciarización de cuidado, esta institucionalización de la vejez, hace a la accesibilidad del cuidado. Digamos que la llave de entrada pasa a ser el poder adquisitivo. Por lo tanto, es función de los estados, es función del municipio, de la provincia, ampliar este abanico de cuidados, hacer más hogares de día municipales, fomentar en casas o familias que puedan los hogares sustitutos de tercera edad, y de esta forma descomprimir un poco la residencia de larga estadía con personas que por ahí están ocupando eso y tranquilamente pueden estar siendo cuidadas de otra manera, y al descomprimirla podemos aumentar la vara de la calidad, podemos exigir ciertas cosas como para que esté el 100% habilitado. Bueno, en los tiempos medio se desdibujaron. Me parece que, si bien por ahí yo podía dar cifras de cuántos geriátricos se inspeccionaron, que nos encontramos, me parecía más importante esta mirada más amplia. Por lo menos es una alarma que ha sonado en mí, que me parece que debe empezar a sonar en distintos lados, y está bueno que acá, digamos, un servicio municipal de salud mental repercute esta alarma, porque tiene implicancias directas.
bueno, cualquier cosa estoy dispuesto a contestar preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Muy interesante esto que decías sobre la pérdida de legado que se genera cuando las personas se trasladan a instituciones de larga estadía, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme si tal vez no sería una estrategia preventiva, ya que lo asociaste a estos cuadros depresivos que también padecen, poder trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la escucha activa en relación a su historicidad, de modo preventivo para poder disminuir la posibilidad de que aparezcan este tipo de cuadros. Mira, hay experiencias muy interesantes en este tipo de hogares de día, por ejemplo, que los municipios pueden organizar, de llevar a los niños de jardines de infantes, digamos, a que los adultos mayores les cuenten, intercambien el legado de vida, les cuenten cuentos, y que haya un intercambio generacional muy rico. Hay mucha dulzura en esos extremos de la vida que puede ser una moneda de valor realmente para intercambiar entre esas dos generaciones. Y no es difícil organizarlo, y me parece que son actividades municipales que pueden hacer muy bien tanto a los niños como a los adultos mayores. Y con muy bajo costo, perdón, pero el costo es casi nulo. Sí. Tal cual, exacto. Por eso el mercado no lo hace. Así a la inversa también, ¿no? Cuando hay también salidas, ¿no? Esta posibilidad de interactuar en otros ámbitos que son quizás los de la infancia, para esta reconexión con otros grupos etarios también es importante. Intercambio está la riqueza. Un mensaje. Sí, Juan. No, decía que en el intercambio está la riqueza, digamos, en esta cuestión. Se ven favorecidas, ganador-ganador se llama. Bien, tenemos un mensaje desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la provincia. Los felicitamos por la iniciativa y por visibilizar la problemática de las personas mayores. Y Gisela Silva dice, muy buena la presentación, excelentes y claros todos los expositores, muchas gracias. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para Juan? Quería agregar unos mensajes de la transmisión de YouTube. Gisela Silva nos nos saludaba desde YouTube, y Crisa Palomé nos decía excelente jornada, así que agregamos a estos mensajes los de la transmisión. Estamos en simultáneo. Yo siempre tengo algo para decir. Yo soy psiquiatra infanto, juvenil y pediatra, entonces estoy a muchos años de todo esto que estamos hablando, y hay un montón de cosas que me impactan, me movilizan. Esto que hablaba Juan del mercado, de las residencias, que es una forma de recuperar la no productividad que pasa a tener una persona cuando deja su actividad laboral, por ejemplo. Entonces, viendo desde el punto de vista del mercado, es una buena estrategia. Bueno, hay que ver cómo nos enfrentamos a eso, me dejó pensando bastante. Y después me quedé con conceptos de Mariano y de Laura, en relación a, bueno, hablaban del dolor o los cuadros depresivos, qué incidencia tiene esto, y la necesidad de ser escuchados, que Paloma, bueno, les contaba un poquito que nosotros casi de entrada, uno de los dispositivos que fomentamos fue que acá está Marcela, representante del dispositivo, de acompañar telefónicamente, porque en ese momento no teníamos otra opción, a las personas mayores, si ellos mismos se comunicaban, o si familiares o vecinos conocían personas mayores que estén en situaciones prácticamente de aislamiento o solas, de poder acompañarlos telefónicamente, y la necesidad de ser escuchados y sus beneficios. Yo les contaba esto de que yo hasta marzo no veía más que adolescentes, o sea, no veía personas mayores de esa edad, pero en esta función ahora de la jefatura me empiezo a vincular con personas de otros grupos etarios, y me impactó mucho, que tiene que ver con lo que ustedes decían, que para ustedes por ahí es algo más recurrente. En un momento que nosotros hacemos la sala del hospital, digamos, pasamos a los pacientes internados, charlaba con una señora que estaba por un problema de un dolor lumbar, que la estaban estudiando, y charlábamos 15, 20 minutos. Yo la verdad que no tengo conocimiento en abordar a las personas de ese grupo etario,
Y cuando terminamos de charlar, me dice, me estaba por ir y me dice, ¿sabe, doctor, que en todo este rato que charlamos no me dolió nada? Y la verdad que para mí fue impactante. Y la verdad que, digo, a veces esto que decíamos, los bajos recursos, ¿cuántas cuestiones, cuántas sensaciones de soledad? Otro dato, y lo traigo ahora que se lo comenté a Laura cuando hablamos, cuando hace poquito hablando de suicidios me enteré que el grupo de personas mayores es uno de los grupos que más incidencia de suicidios tiene. A mí me parecen datos terribles, entonces enseguida nos estimula a poder hacer algo o a querer hacer algo para trabajar sobre esto. Así que yo digo esto y no digo más y dejo espacio a otras personas que quieran participar. Que estén ustedes presentes acá, para nosotros fue un placer. Yo quiero reconocer a María Soledad Grisia, que fue la que propuso que la mesa la armemos con ustedes, a Carlos, que la propuso a Laura, a pesar de su problema de salud, se preocupó porque Laura se sume a la mesa con la riqueza que eso nos dio, así que celebro mucho esta mesa y les agradezco a todos por estar. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo por ahí para cerrar quería invitarlos a los tres que disertaron, pese a que Juan está un poco cansado de la materia COVID, a que por ahí nos instruyan en relación a sus vivencias y bueno, a los cargos que desempeñen, en cuanto a herramientas que nos puedan dar a nosotros para que acompañemos de manera estable a esta salida del aislamiento, ¿no? A lo que significa para un adulto mayor que se tuvo que guardar en casa de manera preventiva para no exponerse a la pandemia que todavía no pasó, cómo poder acompañarlo de manera estable para la transición a volver a esta nueva normalidad. Bueno, hablo yo. Dale. Paloma, en parte te voy a desilusionar un poco porque de alguna manera no hay un protocolo, no hay como una especie de pautas a seguir de cómo hacer, porque de alguna manera cada persona es un sujeto individual, y de alguna manera plantear un abordaje universal o pautado o protocolizado sería un error de nuestra parte. Sí apuntar a esto que dijo Adrián, de alguna manera reconstruir los vínculos, reconstruir las distintas estrategias que se puedan llegar a dar para integrarlo nuevamente a la comunidad, que se sienta parte, que se sienta útil. Entendemos que producto del ASPO, del DISPO, los vínculos de alguna manera se han visto deteriorados, y no me quiero repetir, cuando los vínculos se cohortan de alguna manera, los efectos en la soledad, depresión, florecen con mayor amplitud. Sí estar presentes en la mayor de las posibilidades, ya sea por los medios virtuales, telefónicamente, es decir, que la persona se sienta, digamos, escuchada, que se sienta que existe para un otro, ¿no? Que hay un otro que lo piensa, que hay un otro que lo escucha, que hay un otro que se preocupa por él. Yo creo que eso es fundamental, y por ahí a nivel municipal, o hablando o jugando más con los cargos que por ahí les pueden llegar a tocar a ustedes, que encarnan ese rol en estos momentos, es poder pensar de alguna manera como armaron el dispositivo con Marcela de Telefónica, ir armando un dispositivo que permita en lo próximo, a medida, porque esto va a estar determinado de alguna manera por la vacuna, ir reintegrándolos a la sociedad, aprovechando, como bien decimos, este contexto que quizá en una primera lectura parece negativo, pero si uno analiza más, es un contexto de posibilidad, de mucha posibilidad, de potencialidad, de revincular, como bien dijo Juan, esto visibilizó la situación de muchas personas mayores, visibilizó la situación de personas mayores en barrios vulnerables, en situaciones de alta vulnerabilidad, y bueno, es ir a buscarlos, contenerlos, acompañarlos. Coincido, Mariano, perfecto lo que acabas de decir en respuesta a lo que mencionaba Paloma.
herramientas se han utilizado durante todo el año con la posibilidad de que no se pierda el contacto de las personas mayores con sus familiares o con sus allegados. En el caso de las instituciones, han colaborado mucho el personal de salud para que por medio de Zoom, de llamadas virtuales, de WhatsApp, de lo que fuera, puedan seguir en contacto los familiares con los pacientes que estaban alojados en las instituciones geriátricas o en la residencia de larga estadía. Eso sí doy fe, yo soy director en geriátrico y eso se hacía, y he visto muchas personas que hacían lo mismo y muchas instituciones que lo incorporaron como una estrategia para evitar o para que continúen en contacto los familiares con los allegados. Y en relación a las personas que han estado en su domicilio, que fue más difícil porque ellas tenían que, los que no sabían internet o los que no tenían cómo aprender, fue más difícil incorporarlos, pero bueno, han tenido contacto telefónico, y en esta etapa en la que se puede salir a pesar de mantener el distanciamiento, uno desde el lado de la salud les incentiva, porque muchos tienen miedo todavía, la incertidumbre, la no vacuna, les incentiva para que al menos salgan a caminar y que comiencen a tener contacto con distancia, siempre manteniendo el distanciamiento social, pero no que lleguen al aislamiento tal de no querer tener contacto con nadie para evitar el contagio. Entonces, las estrategias se vienen aplicando desde el inicio de la pandemia, en mayor o en menor medida, se fueron implementando cada vez más desde nación, provincia. Los de provincia agarrábamos lo de nación, incluso nos servían muchas cuestiones relacionadas a los municipios que habían manifestado estrategias excelentes en algunos municipios que nosotros no teníamos en provincia. Ahora, por ejemplo, en nación estamos armando el protocolo, si Dios quiere, para este mes, para las visitas en hogares geriátricos, que hasta el día de la fecha está prohibido las visitas todavía en hogares geriátricos. Entonces, estamos armando el protocolo para, desde Nación, ¿no? Del Ministerio de Salud de la Nación, para las visitas en hogares geriátricos. Y eso va a llegar, por supuesto, una vez que se hace Nación, siempre por decantación, lo toma provincia y hace el propio protocolo para este tema. Pero bueno, herramientas se utilizaron todo el año, en mayor o menor medida. Es mucha la cantidad de personas a las que se ha llegado, a las que han llamado al 0800, y bueno, como dice Mariano, es muy individual, y se está tratando ahora de que los que tuvieron aislamiento tengan ahora la posibilidad de comenzar a salir y rehacer sus vidas con cierto distanciamiento hasta que llegue la vacuna. Sí, quisiera agregar también lo que hace a las estrategias de fomento de actividad física, ¿no? Todos estos meses anteriores han sido de poca o nula actividad física, y está bueno proponer, si se puede, desde el municipio, en conjunto con la Secretaría de Deporte, mismo hay distintos, como bien dijo Laura, PAMI hizo videos que están colgados en YouTube, que cada persona mayor lo puede ver desde su casa, ejercicios de estimulación física, de actividad, bueno, todo eso que vaya de alguna manera recuperando un poco la movilidad, recuperando la capacidad de moverse de manera individual de las personas mayores, va a ser una estrategia favorable. Bueno, muchas gracias. Quería, antes de que cerremos esta mesa, darle la palabra unos segundos a Marcela Barrera para que nos comente su experiencia con el dispositivo que armamos desde Salud Mental para acompañar a las personas mayores del partido. Bueno, gracias Paloma. Bueno, buen día a todos y a todas. Sí, estuvimos junto con Natalia, que hoy no podía estar presente, acompañando a la población de riesgo, y sí, realmente lo que vimos fue mucha angustia, mucha incertidumbre, o sea, la angustia y la ansiedad eran generadas en general por la incertidumbre, por el hecho de no poder ver a sus familiares. Los familiares, hay muchos familiares que viven lejos, entonces no se podían acercar, quién les proveía las cosas. Entonces también colaboramos en esto de la red, ¿no?
En el municipio se trabajó mucho con esta población, había voluntarios para hacer los mandados, para alcanzarles la medicación, para que ellos no tuvieran que ponerse en riesgo. Así que bueno, nosotros trabajamos mucho también con eso, colaborando desde ahí, y ahora poco a poco lo que les estamos invitando a los que están en posibilidades es que empiecen a salir a la calle, que lo hagan cuando no, en horarios en los que no hay tanta gente, que pueden ir a hacer algún mandado con todos los cuidados del protocolo, como para que de a poco se vayan abriendo a esta nueva realidad, a que hay que convivir con este virus. Y con la otra parte con la que trabajamos, que es el hogar vivir, que también, o sea, depende del hospital, por suerte veníamos trabajando, yo personalmente hace 7 años que estoy en el hogar, empecé trabajando con ellos en forma individual, después en forma grupal, trabajamos mucho desde lo cognitivo. La realidad es que el cambio que yo vi en estos 7 años en ellos fue muy importante, están entusiasmados, esperan las actividades, y sí, obviamente que cuando se habló de la cuarentena, para ellos fue un golpe, aunque viven en una cuarentena eterna, para ellos el hecho de pensar que ese familiar que venía una vez cada tanto no fuera a venir, fue tomar una realidad. Así que trabajamos desde ahí, trabajamos la angustia, la frustración. Lo bueno creo que fue que no tuvimos que apagar un incendio. Fue nada más que un matafuego chiquitito, porque tenían un vínculo con quien hablar, con quien desahogarse. Estuvimos continuamente en contacto, cuando no pudimos hacerlo presencial, estábamos en contacto por videollamadas, por llamadas. O sea, estuvimos siempre presentes y bueno, en un momento hubo que trasladarlos de su residencia a otra, entonces hubo que trabajar esto del desarraigo y todo, pero la verdad que fue dentro de todo sencillo. Y yo creo que fue esto de que se venía trabajando ya desde antes y que había un vínculo, que fue muy importante, muy, muy importante. Así que una linda experiencia. Bien, bueno, muchísimas gracias, Marce, por compartir con nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Laura, Juan o Mariano, o en general sobre la temática. Bueno, si nadie tiene preguntas, vamos a dar por terminada la mesa en relación a las personas mayores. Acá hay un mensaje: me quedé con el proyecto de intercambio generacional. Como psicopedagoga participé hace algunos años de proyectos de intercambio promovidos desde un proyecto propio propuesto a la escuela. ¿Podría comentarla? Sí. Mónica. Te damos la palabra, Mónica. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Quería comentarla porque lo viví el proyecto y lo sentí. Participamos con niños de primer ciclo, primero, segundo y tercer año de escuela primaria, y asistíamos a un asilo municipal que estaba cercano a la escuela. Hicimos primero todos los intercambios necesarios y la preparación de los abuelos, pero también de los niños, de cómo íbamos a ir, que no fuera algo invasivo, que pudiéramos acompañar este espacio con respeto, y también tener en cuenta que a veces los abuelos no tenían por ahí muchas ganas de que estuviéramos. Entonces fue como un trabajo que no fue, bueno, hoy lo llevo y se acabó, porque también teníamos que tener en cuenta que tenía que ser un proceso que se pudiera sostener para poderle darle un inicio, un desarrollo y un fin. Y bueno, una de las cuestiones, yo vivo en Escobar, una de las cuestiones era ver que el jardín estaba como muy deteriorado. Entonces, justo llegaba la fiesta de la flor y se nos ocurrió poder empezar desde ese lugar. Y también era época linda para que los abuelos también pudieran salir. Bueno, yo no les digo, ellos sabían que íbamos. El primer día que llegamos, nosotros íbamos a trabajar en la tierra, digamos, en el jardín. Primer día que llegamos, las ventanas, algunas se cerraban, otras se abrían, y eso nos pasó. Algún abuelo tímidamente se acercaba, pero sabíamos que íbamos a sostener ese respeto al llegar o no.
Bueno, los chicos volvimos, pudimos hablar, algún que otro abuelo vino, otro no quiso saber nada, pero bueno, después empezamos con esto. Nosotros íbamos, recuerdo que los jueves y, no sé si era, no, martes y jueves, que eran los días que íbamos. Empezó a surgir esto de que ellos nos esperaban y nosotros estábamos los chicos. Hoy vamos mañana, llevamos. O sea, fue una cuestión muy, muy, muy enriquecedora. Yo pensaba, ¿no? Algo, como dice Adrián, de muy bajo costo, a su vez algo que suma y marca la vida de las personas, con una ancianidad activa, como este caso, y saludable, ya no es curar, como decían antes, sino estamos hablando de cuidar, y con unos niños que empiezan a valorar la ancianidad, que empiezan a valorar el respeto al otro. Y yo creo que si esto lo pudiéramos llevar a más, estaríamos invirtiendo en una sociedad mucho más justa, mucho más sana, mucho más equitativa y más que nada con menos discriminación y violencia. Trabajo en el área de discapacidad, pertenezco a un observatorio local de discapacidad y estamos velando por una convivencia. Así que me parece que esto sería maravilloso, y si hubiera alguna iniciativa más fuerte desde educación también, nada, sería genial. Eso solo, gracias. Muchas gracias, Mónica. Bien, bueno, de esta forma vamos a dar por finalizada la mesa en relación a las personas mayores. Les agradecemos a todos, a Juan, a Mariano y a Laura por habernos acompañados. Fue súper interesante todos los aportes que hicieron, y los vamos a esperar a las 2 de la tarde para hacer el cierre formal de nuestras jornadas. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Salud. Gracias a todos.